creo que lo tiene más presente en la cabeza. Pero en todo caso, para mí es un gustazo que me inviten a hablar de esto, porque un libro para un escritor es como una especie de hijo. Entonces es, digamos, supremamente tentador, porque uno, como a los libros, como a los hijos, los quiere mucho. Además es un libro que todavía es joven, o sea que todavía es como un bebé, y si me apuro le sacaría fotos del libro y del hijo y acabaría aquí en un espectáculo un tanto cursi, ¿no? Pero eso da muestras de lo excitante o de lo euforizante que puede llegar a ser hablar de uno de los libros que uno ha escrito y que, bueno, ha tenido una primera andadura por el mundo relativamente exitosa. Quería empezar hablando de este libro, quizás por su origen, por cómo se me ocurrió el libro, cómo empecé a interesarme por estos temas, qué ideas o qué preguntas me hacía yo o rondaba en mi cabeza en el momento de empezar a ir a la biblioteca y empezar a escribir. Y quizás la pregunta que yo me hacía inicialmente era ¿qué es el impulso revolucionario? O mejor, ¿qué lleva a un individuo o a un grupo de individuos a tratar de subvertir el statu quo? Es decir, ¿por qué alguien se siente impelido o vitalmente comprometido con el cambio, con la transgresión, con decir esto no me gusta, esto está mal o esto debe cambiar? Y yo vengo de las ciencias sociales, soy psicólogo, soy antropólogo. Me parecía que era un tema interesante para abordar desde este campo, ¿no? Desde los aspectos psicológicos y los aspectos antropológicos. ¿Qué tipo de personalidades eran las que finalmente cuajaban la figura del revolucionario? ¿Y qué tipo de contextos sociales, o en qué tipo de contextos sociales o contextos culturales surgían estos personajes o estos movimientos revolucionarios? Se me ocurrió en un principio que para observar el impulso revolucionario había tres campos distintos. Uno bastante evidente, que es la política. Todos sabemos que hay política, hay corrientes ideológicas revolucionarias, que ha habido movimientos políticos revolucionarios, en América Latina hemos estado plagados de guerrillas revolucionarias, etcétera, etcétera. Me parecía un poco evidente ese campo. Lo descarté por eso, o no lo descarté, pero dije, por aquí no empiezo. Quizás el lugar para empezar, un lugar no tan evidente, era el de la religión. Yo había leído en esa época un libro que se llama En pos del milenio, de Norman Cohn, que habla de todas las sectas religiosas a lo largo de la historia, desde el siglo I casi, que se opusieron al status quo espiritual, es decir, al orden espiritual de su época, a las normativas religiosas de su época, y que empezaron a fundar comunas o sectas religiosas que subvertían el orden espiritual reinante, ¿no? Y por orden espiritual reinante me refiero no solamente a los valores religiosos, sino a la normativa social que estaba directamente relacionada, pues, con las creencias religiosas. Por ejemplo, había un caso claro en Colombia, un cura inspirado en la teología de la religión que de pronto da el salto a la guerrilla, y claro, era cura y en el primer combate lo matan, ¿no? No tenía mucha experiencia con las armas, y fallece casi que inmediatamente, pero se convierte en un mártir y en un referente y en, digamos, todo un símbolo del martirologio de la iglesia al servicio del pueblo y de la revolución, sobre todo de la revolución. Eso me parecía tentador, pero en realidad yo de religión sabía poquísimo. Entonces, la idea de ponerme a investigar todo esto me hubiera supuesto un esfuerzo de aproximación supremamente complicado. Me quedaba un tercer campo en el que sí tenía algo de experiencia o con el cual estaba familiarizado, porque yo venía de dar clases en una universidad, en una facultad de Bellas Artes, y siempre me había interesado el asunto plástico, las ideas manejadas por artistas, las ideas manejadas por poetas,
los manifiestos, etcétera, etcétera. Entonces decidí empezar por ahí. Decidí empezar por el mundo del arte, por el campo del arte, a rastrear los intentos impulsados por artistas de transgredir valores, de transformar sociedades, de crear hombres nuevos, que a pesar de que eso es una idea que muy presente en la política revolucionaria, en el arte también tuvo cultores de mucho peso y movimientos que se intentaron crear un hombre nuevo. Entonces, por familiaridad, por interés, dije, vamos a empezar por el campo del arte. Empiezo a ir a bibliotecas a leer historias de arte, historias de las vanguardias, y me doy cuenta de que hay algo que se me escapa, hay algo que no me permite de verdad entender por qué esta gente quería hacer una revolución. Las historias de las vanguardias, claro, cuentan muy bien las innovaciones técnicas, cómo rompen con el pasado, cómo innovan, qué cosas distintas están haciendo. Pero yo quería sobre todo saber qué estaba pasando en el contexto histórico, en el contexto social. ¿Qué los hacía revolucionarios? Porque nadie es revolucionario per se. Alguien que se dice soy revolucionario no lo va a hacer a menos de que de verdad esté contradiciendo el status quo. Es decir, a menos de que realmente esté intentando transgredir el orden moral, el orden social, el orden normativo. Pero claro, para ver de qué modo fulanito o sutanito era revolucionario, teníamos que ir al contexto cultural, teníamos que ir a ver qué estaba pasando en determinado momento en la sociedad, cuáles eran los dilemas morales, cuáles eran las ansiedades políticas, qué estaba pasando ahí. Y entonces eso fue lo que empecé a hacer. El momento o el punto de arranque que decidí escoger, siempre hay algo de arbitrariedad en esto, ¿no? Uno puede siempre rastrear las cosas con muchos años de antelación, pero siempre hay que empezar por algún lado. Decidí hacerlo por el primer manifiesto claramente revolucionario, claramente contestatario, vehemente, que da inicio a toda una tradición de manifiestos y panfletos iracundos escritos por artistas. Me refiero desde luego al manifiesto futurista de Marinetti de 1909. Es un manifiesto exaltado, exagerado, violento, agresivo, como deben serlo todos los manifiestos, evidentemente. Un manifiesto está para eso, y eso es lo que tienen de fascinante. Son un género literario muy recomendable, no hay que tomárselos del todo en serio, hay que tomárselos con algo de humor, porque siempre, siempre son una bomba, ¿no? Siempre son una bomba que se intenta lanzar en las conciencias de los receptores, de los lectores, para generar impacto, para sacudirlas, para que algo ocurra en su manera de pensar y se abran a nuevas ideas, a nuevos valores, a nuevas estéticas. Pues bien, me empecé a preguntar ¿por qué diablos Marinetti lanza ese manifiesto? ¿Por qué diablos empieza a defender la guerra? ¿Por qué empieza a defender una lógica viril, totalmente hostil a la mujer, despectivo con la mujer? ¿Por qué todo lo femenino empieza a considerarlo nocivo, débil? ¿Por qué empieza a valorar la estética de la máquina? ¿Por qué? ¿Por qué todas estas ideas? De algún lado tienen que salir, no se les pudo haber ocurrido bañándose, o se despertó en mitad de la noche y se puso a escribirlo. No, alguna razón social de su contexto histórico debía explicar este tipo de pronunciamientos. ¿Por qué alababa la guerra? ¿Por qué alababa la máquina? ¿Por qué alababa la velocidad? ¿Por qué despreciaba a la mujer? ¿Por qué? ¿Por qué? La respuesta tenía que estar en su contexto cultural, tenía que rastrearla viendo al hombre en su momento histórico, en su contexto social. Y entonces eso fue lo que empecé a hacer. Empecé a leer sobre Marinetti, desde luego. Empecé a leer sobre la Italia del momento, cuáles eran las ansiedades políticas. Y empiezo a encontrarme con cosas muy, muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, el
creciente nacionalismo en Italia, una cierta sensación de que Italia se encuentra en desventaja con respecto a los países que lo rodean, sobre todo a los grandes imperios, al imperio austrohúngaro, que está lindando con Italia al norte y al otro lado del Adriático. Cierta noción de fragilidad, cierta idea de que comparado con el pasado esplendoroso de Italia, el presente era un tanto miserable, era un tanto decepcionante, porque si nos ponemos a pensar, Italia había sido un gran imperio, había tenido enormes luchadores, era un pueblo agresivo, conquistador. ¿Y en qué se había convertido? Y aquí viene toda la reflexión de Marinetti. Cómo Marinetti veía a su país a principios de siglo. Lo veía como un país que se había traicionado a sí mismo, que en lugar de ser esa potencia imperialista, esa potencia viril que iba y penetraba en otros países, y que los conquistaba y que se hacía con las instituciones, con las riquezas, se había convertido en todo lo opuesto, en un país femenino, un país que era penetrado por hordas de turistas que venían a regodearse con los paisajes lunares, los románticos, los gondoleros, los pasajes en góndola, las serenatas, los hosteleros, y esa imagen para Marinetti era absolutamente humillante. ¿En qué nos hemos convertido? ¿Qué pasó con ese gran imperio? Orgulloso de sí mismo, fuerte, viril, que conquistaba y que ahora se enorgullece de unas obras de arte del pasado, se enorgullece de unos paisajes citadinos, medievales, muy primorosos, en donde vienen las parejitas a enamorarse y a echarse a recitar poemas románticos. ¿Qué es ese horror, por favor? ¿Qué es esa porquería? Estaba absolutamente horrorizado por esa imagen de Italia. Italia tenía que volver a ser un imperio, tenía que volver a conquistar territorios italoparlantes que ya no estaban bajo el dominio italiano, que ahora estaban bajo dominio austrohúngaro. Tenían que demostrarle a la raza germánica que los italianos eran mucho más creativos, más poderosos, más ingeniosos, y empieza toda una mistificación del italiano por parte de Marinetti. Y si uno lee todas las virtudes que le adjudica a los italianos, uno empieza a entender lo que es el nacionalismo, la locura nacionalista. Le adjudica a los italianos todos los inventos de la humanidad, todas las virtudes, todas las potencias, los convierte en una especie de protodioses destinados a las grandes empresas, sobre todo a la conquista. El mejor siempre se siente de alguna forma autorizado a regir a los inferiores. Y Marinetti era la persona más megalómana que ha existido en la historia de la humanidad, no de la humanidad, pero sí del siglo XX europeo. Era un megalómano incombustible. Bien, con estas ideas en la cabeza, se propone convencer a sus compatriotas. Él solo no va a poder movilizar a su pueblo para que vuelva a convertirse en esta nación poderosa. Necesita persuadir a sus pares de que pueden transformarse, de que puede convertir su anticuado corazón, así lo llamaba, su anticuado corazón, en algo nuevo. Es decir, que el italiano pasivo, femenino o afeminizado, gondolero, cantante serenata, pizzaiolo, hostelero, podía convertirse en un hombre nuevo, podía crear un hombre nuevo. Y aquí viene lo interesante, porque hay una parte destructiva y hay una parte constructiva. Lo destructivo, quien lea el manifiesto futurista lo ve claramente. Hay que destruir el pasado, hay que destruir todo el arte del pasado, hay que tomar todas las artes, las obras de arte que tanto
que tantos turistas nos generan y con ellas taponar los pútridos canales de Venecia. Y dejémonos de tonterías, no queremos aquí turistas embelesados con estos paisajes, nada, nada. El pasado tiene que anularse. Tenemos que empezar de cero, tenemos que empezar a pensarnos con otra mentalidad. ¿Pero cuál? ¿Cómo vamos a construir ese hombre nuevo? ¿Cómo vamos a construir un nuevo italiano que deje todos esos vicios y todas esas rémoras que lo están debilitando? Necesitamos entonces un referente moral distinto, un referente moral del cual poder extraer valores nuevos que contagien a los italianos para convertirlos en otra cosa, para transformar por completo sus conciencias. ¿Dónde va a encontrar esa nueva fuente moral? Y aquí viene la razón, el núcleo del futurismo. Marinetti escoge el símbolo por excelencia de la modernidad, que es la máquina. La máquina, si nos ponemos a pensar, ¿qué representa? Sobre todo, intentemos situarnos a principios del siglo XX, cuando la máquina es una novedad. Hoy la máquina casi que ha desaparecido. Pensamos en máquinas y pensamos en cosas más bien electrónicas. No, pensemos en la máquina del siglo XX, con pistones, imponente, el ferrocarril, los ascensores, los primeros automóviles. Pensemos en ese tipo de máquina, ¿no? ¿Qué valores encarna esa máquina? Primero, es veloz, llega a la velocidad, es dinámica, es implacable, es agresiva, es potente, de alguna forma es viril. Hay una cantidad de virtudes que tiene la máquina que fascinan a Marinetti, que lo hechizan. Además, al ser nueva, se contrapone fácilmente con todos los vicios pasatistas, con todo el pasado. Por eso dice que un carro de carreras es más bello que cualquier obra del pasado. Por eso lanza estas frases tan desafiantes. Si todos esos valores de la máquina logran impregnar al ser humano, vamos a cambiar su conciencia y vamos a crear un hombre nuevo, con otras aspiraciones, con otros anhelos, con otros instintos, con otras pulsiones. ¿Y el resultado cuál va a ser? Bueno, una legión de nuevos gladiadores maquinizados, capaces de ir a la guerra y devolverle a Italia el estatus perdido. Esto no era broma, esto no era un simple desplante. Marinetti anhelaba la guerra, quería la guerra. Cuando empiezan a sonar los tambores belicistas en Europa, la antesala de la Primera Guerra Mundial, quien más se animó fue Marinetti. Marinetti, con todos sus séquitos de pintores, de dramaturgos, de poetas, porque el futurismo fue muchísimas cosas, no fue solamente pintura, fue todo, estuvieron muy atentos a lo que estaba ocurriendo. Y tan pronto empiezan a caer las bombas, se alistan en el batallón alpino y van a la guerra. Para infortunio de muchos, y para infortunio de la historia del arte, porque de los grandes talentos del futurismo, muchos cayeron ahí en las primeras batallas, murieron, como muchos otros artistas, porque toda una generación acabó alistada en las filas de los distintos países y fue una matazón, una carnicería humana tremenda. Pero bueno, Marinetti sobrevive a la Primera Guerra Mundial y la experiencia bélica no lo desanima, no lo convence, no lo persuade que la guerra puede ser algo nocivo, sino, digamos, lo reafirma en sus creencias y va poco a poco a ligarse o a vincularse con Mussolini, en quien veía al hombre futurista por excelencia. Quizás si había alguien con más ego y más megalomanía que Marinetti, era Mussolini. Veía en él, en el duce, en el gran conductor de la nueva Italia,
de la Italia vencedora, porque Italia vence, es de los países que vence en la Primera Guerra Mundial, el gran conductor de esa nueva Italia futurista. Se vincula directamente al fascismo y pone el futurismo al servicio del fascismo. Es el momento en donde todas las promesas estéticas e ideológicas del futurismo pierden autonomía y empiezan a plegarse a las demandas y a los dictámenes de Mussolini y del fascismo. Le toca hacer una cantidad de maromas a Marinetti para justificar la alianza con la Iglesia, porque desde luego los futuristas partían del anarquismo ateo absoluto, y cuando Mussolini, por una estrategia, por pragmatismo, pacta con el Vaticano, entonces a los futuristas les toca escribir un manifiesto espantoso en donde justifican que solamente los futuristas pueden comprender el milagro divino, para hacer una cantidad de piruetas teóricas e ideológicas medio espantosas. Y es cuando el futurismo definitivamente entra en decadencia. Pero bien, esto es un ejemplo de cómo una vanguardia se explica en función del contexto histórico. Ante la debilidad de Italia, vamos a inventarnos un hombre nuevo con una cantidad de virtudes que subsanen esa falencia, esa carencia, ¿no? Vamos a inventarnos un hombre nuevo que logre redimir a esa Italia pauperizada, debilitada, femenina, colonizada, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, el futurismo tiene la virtud histórica de haber inventado casi todo. Si vemos los experimentos teatrales que inventaron, ahí está el germen del teatro experimental, ahí está el germen del happening, de la performance. Si vemos los experimentos poéticos, ahí está el germen de toda la poesía vanguardia europea y prácticamente latinoamericana. Si vemos los elementos pictóricos, bueno, pues es una tendencia más, pero hay una innovación que se inscribe en toda una serie de rupturas muy típicas de la vanguardia. Si vemos sus veladas futuristas, ahí vemos el inicio de la soirée dadaísta, vemos el inicio de lo que más adelante hará el Ling Theater con obras de teatro explosivas. Ahí vemos lo que después fue el punk, con un intento de desafiar a la audiencia para provocar grandes escándalos, etcétera, etcétera. El futurismo casi que lo inventó todo. Le faltó el ready-made. Eso no lo inventó el futurismo. El resto casi que estaba ahí incubado en ciernes. Pero sin embargo, el proyecto nacionalista que impulsaba el futurismo entró en declive. Ese sí fue contrarrestado, neutralizado y ridiculizado y enterrado por la siguiente vanguardia en esta historia, que es ¿cuál? El dadaísmo. Hagamos el mismo ejercicio que con el futurismo, tratemos de entender el dadaísmo. Sabemos que está ready-made, sabemos los fotomontajes, sabemos las veladas dadaístas, sabemos los desplantes, sabemos la carga irónica, sabemos el humor, sabemos la transgresión, sabemos también el choque con el público, sabemos todas esas cosas. Eso fue el dadaísmo. ¿Pero por qué? ¿Cuál fue el proyecto ideológico o estético-ideológico del dadaísmo? Volvamos a hacer el mismo ejercicio. Centrémonos en el contexto histórico, bajemos a la realidad y veamos qué estaba pasando en el momento en que Hugo Boll abre el Cabaret Voltaire en Zúrich. Es 1916. ¿Qué está pasando en ese momento? Bueno, los jóvenes europeos se están convirtiendo en carroña para las ratas en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Toda una generación está muriendo a cientos de miles. Es decir, millones de jóvenes, que son
el futuro, digamos, de Europa, están muriendo. ¿Por qué? Por el nacionalismo, por aquello que defendía Marinetti y el futurismo y el fascismo. Estaban muriendo por la causa nacionalista, esta pasión que estalla en Europa en 1914 y que lo convierte en una hecatombe. Por todos lados muertos, por todos lados jóvenes sacrificados por causas difíciles de entender en ese momento incluso para ellos, pero que suponían un deber moral imperante. Yo no sé si ustedes vieron una serie inglesa que se llama Downton Abbey. Ahí se muestra de una forma sutil y maravillosa por qué tantos jóvenes fueron voluntariamente a la guerra. En mitad de la conflagración, cuando ya había estallado, las mujeres iban, por ejemplo, a un evento como este, y encontraban a un hombre joven en edad de prestar servicio y le daban una pluma blanca. ¿Qué significaba la pluma blanca? Cobarde. Es decir, las mismas mujeres le estaban diciendo a los hombres: usted no está peleando por el país, luego usted es un cobarde, a los jóvenes. Luego había una presión social tremenda para ir a la guerra. Era prácticamente un deber de todo joven, rico, pobre, aristócrata, todos iban a la guerra. Y en Downton Abbey eso se ve muy bien porque es una gran mansión de unos nobles en donde el deber de ir a cumplir con la patria lo viven desde los mayordomos hasta digamos, las clases medias, hasta los grandes señores. Todos acaban yendo a la guerra. Y el que no va siente un conflicto moral terrible. Así de fuerte era el nacionalismo en esa época. Hoy en día no sé cómo será acá, pero en Colombia la idea de ir a pelear contra la guerrilla, todo el mundo salía pitado, digamos, que me digan a mí cobarde, que me digan a mí antipatriota, que me digan a mí lo que sea, pero yo no me voy a ir al monte a pelear con la guerrilla, ¿no? Todo el mundo intentaba evadir el servicio militar como fuera. En ese momento no, todo el mundo sentía el compromiso moral de ir a pelear por la patria. En este contexto, de pronto se reúnen un grupo de jóvenes en Zúrich, Suiza, un país neutral, que no ha entrado en el conflicto, que no temen ser llamados cobardes, es decir, que están escapando de la guerra conscientemente, que dicen: no, yo no quiero morir estúpidamente por algo que no entiendo o por algo en lo que no creo, y se reúnen en Suiza. Están absolutamente decepcionados, no solamente con sus élites políticas, están decepcionados de todo. Es tal la matazón, es tal la locura, es tal la irracionalidad, que no pueden achacarlo simplemente a un líder político o a otro. Debe haber algo en conjunto mal en Europa, debe haber algo supremamente malo en Europa que ha conducido a esta locura, a que millones de jóvenes se estén matando sin saber muy bien por qué. Entonces, su reacción es de rechazo total, de rechazo absoluto. En ese sentido se parecen al futurismo. Ellos también van a desechar toda la cultura previa, porque si líderes cultos que habían leído a Goethe, a Schiller, que oían música refinada, exquisita, eran capaces de conducir a los jóvenes hasta pira, entonces algo malo tenía que ver con esa cultura. La cultura no había servido de nada, no había protegido de la barbarie. Luego podíamos deshacernos de ella. Y hay una frase muy típica, muy diciente de uno de los dadistas, creo que era de Tristan Tzara, que es Goethe, Schiller y otros, huelen a cadáver, huelen a cadáver. Podemos deshacernos de ellos sin ningún tipo de problema. Podemos empezar de nuevo, podemos hacer un arte nuevo, una cultura nueva, partiendo también de cero.
Pero claro, desde luego que no van a repetir la hazaña de Marinetti, no van a buscar una fuente moral viril, heroica, nacionalista, agresiva, belicosa, desde luego que no. Eso es justamente de lo que están escapando, eso es justamente lo que les ha producido un rechazo absoluto, eso es justamente lo que detestan y la razón por la cual están en un país neutral escapando de la guerra. Tienen que encontrar lo contrario, un antídoto a esas pasiones, un antídoto a ese mal europeo. ¿Y dónde lo encuentran? Pónganse a pensar en una cosa. ¿Qué es lo opuesto a un gran general, o a un gran comandante, o a un gran líder nacionalista, un héroe de la patria? ¿Qué es lo opuesto? Para ellos, lo opuesto era un niño que no creía, o que no entendía, o que no le daba importancia a las nacionalidades. Un niño que juegue con el que le pongan al lado y le importa un pepino si es ruso, si es alemán, si es italiano. Simplemente juega. Ni siquiera tiene que compartir la lengua, porque el juego es una herramienta suficiente para entablar comunicación en la niñez. Si uno piensa en cuáles son las virtudes del niño, inocencia, pureza, sinceridad, ironía, risa, juego sobre todo, uno puede encontrar cierta esperanza de un antídoto a las pasiones nacionalistas. Y en efecto, lo que ellos intentan es infantilizar un poco a la sociedad europea. Es decir, crear una vanguardia infantil, risueña, transgresora con la típica travesura infantil, que desafíe y que descoloque las cosas y que desordene las taxonomías y que sea muy lúdica para intentar sanar a Europa. Los dadaístas, algunos de ellos, unos eran muy nihilistas y no creían absolutamente nada y eran más destructores, pero por ejemplo Jean Arp o Hugo Boll creían todavía que el arte podía sanar y que el dadaísmo podía ser una suerte de terapia para curar a una Europa enferma. Realizan una cantidad de experimentos plásticos, etcétera, etcétera, etcétera.